creado el 30 de octubre de 1947 en Ginebra, Suiza, por 23 países. Su objetivo fue reconstruir la economía tras la Segunda Guerra Mundial, reduciendo barreras comerciales, perdón, y aranceles también, ya que después de la Segunda Guerra Mundial hubo crisis económica como también comercial, que no favorecía a los países. ¿De qué se trata? Bueno, es un conjunto de reglas que rigen del comercio de la mercancía. Buscaba eliminar aranceles, cuotas para fomentar que el comercio sea global y estable y que la economía se estableciera. Eh, y entra en vigor el 1 de enero de 1948. A medida que este acuerdo de los años fue creciendo y evolucionando y fueron aumentando países, que en total ya fueron 128 países. Y gracias a eso se creó la Organización Mundial del Comercio, la OMC, el 1 de enero de 1995. Eh, el GATT tenía tres principios que, que se regían, que era la nación más desfavorecida, que se trataba en que si bajaban los aranceles que venían, supongamos que de Francia a Bolivia, estas mismas rebajas tenían que aplicarse a los países miembros del GATT. El otro era la no discriminación, que las mercancías importadas no podían ser objeto de discriminación frente al producto nacional de los países miembros. Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva. Bueno, la organización del GATT, el acuerdo GATT estaba conformado por cuatro pilares, se podría decir, que eran partes contratantes, que estaba conformado por los países miembros del GATT, la Secretaría, que, que era el soporte técnico del GATT. Las rondas eran mecanismos. En total hubo 8 rondas desde 1947 a 1948, donde en el primera ronda hubo una reducción aproximadamente del 22% del arancel y en el último fue del 5%. Y los comités eran grupos especializados en temas de la agricultura, antidumping, barreras técnicas para monitorear el desarrollo del GATT. Voy a dar paso a mi compañera. Buenas tardes, licenciada, compañeros. Eh, ¿Me puedo pasar la siguiente diapositiva, por favor? Ya. Hablando sobre la GATT y su influencia en Bolivia, eh, citando primero en lo histórico, Bolivia, antes de la adhesión al GATT, en 1980, sufrió una crisis por la comercialización de estaño que le causó una crisis económica y dejó a Bolivia con una hiperinflación del 24.000% anual y con el PIB en decrecimiento. Y justo por esos años, el nivel de exportaciones comerciales solamente era participaba con 18% del PIB en general. Eh, el año de adhesión de Bolivia al GATT fue en 1990, pero se solicitó unirse en 1987. Pasaron 3 años, se le aprobó la entrada al GATT y fue con el propósito de romper el aislamiento comercial. Bolivia estaba pasando por una crisis económica, necesitaba abrir los mercados para poder lograr el crecimiento económico. Aparte de esto, los beneficios que se le daba a Bolivia con el GATT era un escudo de legal antibusos, es decir, más aparte de poder abrir el mercado, de poder abrir su mercado y adentrarse y poder comerciar con los diferentes países, se le daba el beneficio de que no podían, los mismos países, por las reglas del GATT, no podían discriminar los productos de Bolivia. Más aparte que había, con las cláusulas de nación más favorecida, protegía a los aranceles de sorpresa o discriminatorios. Al ser un país en desarrollo, también les daban un trato especial, como
el que podía hacer que los tratados o algunas cláusulas que estén en la GATT se podían realizar o sí, se podían realizar en diferentes tiempos, de manera que Bolivia adecue su economía y a su contexto nacional. A eso refiere los plazos más largos. La asistencia técnica y tecnológica refiere a que se le daba un tipo de capacitación a las aduanas de Bolivia para que puedan, para que puedan mejorar sus tratos comerciales, la manera en la que comercializaban. Y también tenían derecho de aplicar salvaguardias. Eso refiere a que si es que Bolivia siendo un país menos desarrollado, tenía la oportunidad de poder poner subsidios a sus productos, eh, se le daba algunas barreras, bueno, se le bajaba algunos aranceles en algunos países para que puedan comercializar sus productos. Bolivia en ese entonces empezó a comercializar materia prima y una desventaja que le dio a Bolivia la comercialización de materia prima fue que el valor comercial de esa materia, como el estaño y el gas, no era, no era estable. Entonces había la incertidumbre de si Bolivia iba a generar crecimiento económico o no. ¿Me puedes pasar el siguiente diapositivo? Las desventajas de Bolivia ante el GATT o al ingresar al GATT fueron que había desventaja competitiva, es decir, las empresas nacionales no podían tener el mismo nivel de competencia ante las empresas extranjeras que entraban a Bolivia. También había riesgo de la seguridad alimentaria, es decir, muchos productores nacionales empezaban a tener como que empezaban a desanimarse para poder exportar sus productos porque no podían competir con tales empresas de alimentos. También la profundización en la dependencia de materias primas. Como ya lo he dicho, eh, Bolivia, al ser dependiente de la exportación de materias primas, tenía la desventaja de que el valor no sea estable. Eso, bueno, en la siguiente diapositiva, por favor. En conclusión, bueno, hablando de la GATT y cómo pasó, bueno, hablando de la GATT y su influencia tanto mundial y en Bolivia, fue una organización que dio paso a muchos países a poder abrir su mercado, a poder exportar de manera más segura y con barreras arancelarias más bajas, y también que los principios y objetivos de la GATT también dieron como una pauta para la creación de la OMC en 1995, donde Bolivia pasó a ser un miembro fundador. Y eso sería todo, licenciado. Muchas gracias. Señoritas, por favor, alcen la manito los que van a hacer preguntas a todo el grupo, ¿no es cierto? Las personas que respondan, por favor, prenden sus cámaras para que note igual la participación. Listo. Preguntas para las compañeras y el tema del GAT. Luz pasa. Luz, tu pregunta, muñeca. Bueno, Lice, mi pregunta es, ¿qué habría ocurrido con el comercio internacional si es que el GATT no hubiera existido? Lisa, ¿puedes responder? Sí, mamacita, por favor. Ya. Respondiendo, si no hubiera existido la GATT, no hubiera habido la regularización, o sea, seguiría existiendo el proteccionismo, donde los países implementarían altos impuestos a productos extranjeros, los demás países, y distintas barreras no comerciales, lo cual afectaría al comercio internacional, habría desempleo y crisis económica y menos comercio. Eso sería. Perfecto. Mariela. Mariela Aruiza. Sí, Lice.
¿Qué sectores productivos de Bolivia se beneficiaron más con las normas de la GATT? ¿Puedo responder yo, Alicia? Sí, mamacita. Ya, los sectores que se vieron beneficiados con la GATT han sido principalmente las materias primas que nosotros podíamos exportar. Por ejemplo, lo que ha sido el sector agroindustrial, también lo que ha sido el gas, lo que nosotros exportamos, y también el sector de los minerales. ¿Qué más, mamacitas? ¿Algo más para complementar? Listo. Ángela, Girantes. ¿Qué principios fundamentales promovía el GATT? Puedo responder. Habían dos principios fundamentales que promovían, los mismos que hoy promueven la OMC. Uno de ellos era la nación más favorecida, que decía que si un país da beneficios arancelarios a otro, tiene que dárselos a todos los miembros del la GATT. El siguiente era el trato nacional, es decir, que un país no puede discriminar los productos extranjeros, los productos importados extranjeros de otros países, sino que debe darle los mismos tratos nacionales, tanto en barreras arancelarias, en la petición de los documentos, y eso, los dos principios, trato nacional y nación más favorecida. Perfecto, Marta, Kenta. Martita, tu pregunta. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, compañeros. Mi pregunta es, la GATT, ¿cuántos países lo firmaron originalmente? Yo puedo responder, licenciada. Sí. Bueno, como lo decía en la exposición, 23 países fueron los que participaron en la firma del acuerdo. A medida de que pasaban los años, ya en total fueron 123 países. Perdón, 128 países. Listo. Vamos a pasar con Nelsi. Nelsi, tu pregunta. Está bien, dice. ¿El GATT favorece más a los países desarrollados o a los países en desarrollo? ¿Y por qué? El GATT a principios fue firmado por países que en esencia podríamos decir que eran los países más desarrollados, porque eran los que necesitaban que creciera su comercio, quienes tenían la posibilidad de poder exportar más productos, tenían ventajas en industria, en tecnología, y entonces podríamos decir que a principios sí fue diseñado para que los países más desarrollados sean beneficiados, pero a medida que pasaba el tiempo y más países iban integrándose a la GATT, como los países menos desarrollados, uno de ellos Bolivia, se le dieron más tratos especiales. Entre ellos ya hemos mencionado, uno de ellos era darle más tiempo para que puedan adecuar algunos acuerdos a su economía, a su contexto nacional. Otro era darles capacitación a las diferentes aduanas o a encargados del comercio para que puedan mejorar la manera en la que realizaban sus tratos comerciales. Otras medidas eran la de... ¿qué medidas? Bueno, habían varias medidas que en esencia hacían que los países que tenían menos desarrollo pudieran abrirse más a los mercados y que no tengan como la inseguridad de que su economía nacional va a quebrar. Entonces, en síntesis podemos decir que beneficiaba más a los países menos desarrollados. Listo, para nosotros, ¿cuál ha sido la crisis del GATT? ¿Por qué el GATT ya no ha podido seguir hasta la actualidad? ¿Cuáles han sido los factores en los cuales el GATT ha empezado su etapa de crisis?
incluso a su desaparición. ¿Puedes responder, Lisa? Sí, Uri, tu cámara, mamacita. Ya, a ver, a principios la GATT sí funcionaba, pero se limitaba solo al comercio de mercancías, lo cual en la octava ronda, que fue la más importante, la ronda de Uruguay, hablaron temas importantes para el comercio, porque el comercio ya empezaba a crecer y hablaba temas de la agricultura, los servicios, la propiedad intelectual y también esos temas. La GATT estaba limitada, por lo cual como el comercio internacional empezó a crecer, empezó a hablar temas o sea, sí, como el comercio se ha expandido, tenían que hablar temas más profundos, por lo cual en esa ronda se desarrollaron esos temas y por eso pasó de esa ronda a crear ya la OMC, el cual ya no era solo un acuerdo, sino una organización internacional. Eso sería. Listo, ¿nos pueden explicar cuál de las rondas ha sido la más importante dentro de todo lo que ha sido el GATS? ¿Ustedes cuál consideran que ha sido la ronda que más ha aportado al GATS? Licenciado, sería la ronda de Uruguay. ¿Por qué? Porque en esas rondas se empezaron a tratar, como lo dijo, a tratar puntos más específicos, más generales, que abarcaban más del comercio internacional. Y eso mismo fue lo que dio paso a la creación de la Organización Mundial del Comercio, ya que como usted lo dijo igual a principios de la exposición, eh, la GATT fue solo un acuerdo provisional creado en base a la trinomía de Bretton Woods, que quería crear un Banco Mundial, un Fondo Monetario Internacional y una Organización Internacional de Comercio. Entonces, siendo la GATT solo un simple acuerdo, un simple trato, sin personalidad jurídica, eh, y al tener que abarcar más del comercio internacional, la ronda más importante en la que se trató eso fue la ronda de Uruguay. Sí, como las compañeras nos explicó claramente, para nosotros el GATT es un acuerdo general sobre aranceles aduaneros y comercio que ha sido más que todo fundado en 1947 con el objetivo de promover lo que va a ser el comercio mundial, reduciendo las barreras comerciales, evitando la discriminación entre países y obviamente haciendo de que el comercio pueda ser mucho más organizado. Más o menos en 1948 ha entrado ya en funcionamiento y ha durado el GATT más o menos hasta 1994-1995, donde ha entrado en su época de crisis y ha entrado directamente al cambio fundamental que ha sido volverse la Organización Mundial de Comercio. Dentro del GATT para nosotros, como hemos mencionado al ingresar, no ha comenzado de por sí el nombre de GATT, ¿no es cierto? Primero se ha generado lo que podría ser la Organización Internacional de Comercio para posteriormente crear lo que va a ser el GATT. Primero ha nacido como una organización que no ha podido entrar en vigencia, pero sí gracias a estas ideas que ha habido dentro de lo que era Bretton Woods, se ha creado lo que nosotros conocemos como ahora el GATT. El GATT busca promover, manejar, ampliar los mercados, hacer que los mercados, el comercio internacional sea mucho más factible y que los obstáculos sean mucho más reducidos, que el comercio pueda ser beneficioso para todos. Y obviamente dentro de esto era reducir el arancel, reducir lo que era para nosotros las restricciones cuantitativas, la discriminación comercial, mejorar la competencia internacional, generar un bienestar económico y obviamente generando que los países puedan directamente generar una estabilidad económica. Baja volumen. Ahora, para nosotros, dentro de lo que manejaba el GATT, como las compañeras lo han mencionado, era que teníamos que tener principios como lo que era la nación más favorecida, que sí o sí un país podía reducir un arancel en producto a lo que es la relación comercial que tenía otro país y obviamente así todos se puedan beneficiar. Bolivia se ha beneficiado con eso porque también ha hecho una reducción arancelaria con relación a lo que pueden ser los demás países y obviamente esto genera que muchos de los países tiendan a reducir aranceles para mejorar el trato comercial entre ellos. Trato nacional. Todos los productos deberían recibir el mismo trato que los productos nacionales, que ingresen al mercado sin ninguna dificultad, que todos los productos puedan ingresar, que exista transparencia, que las normas comerciales deben ser públicas, conocidas por todos los
en este caso participantes. Un comercio libre, un comercio que no sea discriminatorio, que sea sin barreras comerciales y que tienda a ser gradual, que no sea de golpe. Para poder dar lo que es el GATT se ha tenido bastantes negociaciones, bastantes ajustes dentro de lo que era el GATT, porque el GATT a medida que iba pasando el tiempo se iba ajustando en función a lo que eran las etapas de globalización, todo eso el GATT se ajustaba y para poderse ajustar utilizaba lo que nosotros conocemos como las rondas. Se ha dado primero, la primera ronda que se ha dado ha sido en Ginebra en 1947, en el cual se ha quedado sí o sí la creación del GATT. Luego se ha dado lo que es la ronda de Annecy en 1949, en el cual se ha dado manejar y ver cómo se podía hacer la reducción arancelaria a algunos productos. Luego tenemos la ronda de Turquía en 1951, que se ha dado igual otras reducciones arancelarias a distintos productos. Luego tenemos lo que es la ronda de Dillon, 1960-61, ajustes igual a arancelarios, la ronda de Kennedy, 64-67, 1964-1967, medidas antidumping. Porque el GATT tenía como un parámetro fundamental, igual, medidas antidumping. No se podía dar comercio desleal. Teníamos que buscar un comercio ético, limpio, beneficioso para todos. La ronda de Turquía, 1973 a 1979, en el cual los países se han reunido para no generar o ver cómo se van a manejar las barreras no arancelarias. Y la última ronda, que ha sido una de las más para nosotros llamativas, las más controversiales, ha sido la ronda de Uruguay, que ha sido de 1986 a 1994, donde ya se habla, viendo la situación de que el GATT no estaba funcionando de manera satisfactoria o no se estaba ajustando a los cambios que tiene el comercio internacional y distintas situaciones que se podían dar dentro de la economía mundial, como la variación de los precios de las materias primas y demás. Entonces se ha visto que en el 1994 se creó otra organización, la cual tome en cuenta todos esos cambios que se dan dentro de la economía, los cambios que se dan dentro del comercio internacional, y en la ronda de Uruguay se da lo que es la creación de la OMC, que para nosotros es una de las rondas más importantes porque hemos dado origen a lo que ahora conocemos, lo que es la Organización Mundial de Comercio, ¿no es cierto? Ahora, el GATT para nosotros era un acuerdo muy provisional, era un acuerdo muy general, y obviamente esto no generaba que los países puedan estar conformes con todo lo que tenía el GATT, mientras que el OMC ahora sí es una organización más ajustada, más para nosotros organizada, que trata de ver cómo se va a manejar el comercio. En el GATT solo teníamos el manejo de mercancías, ahora en la OMC manejamos mercancías, servicios, propiedad intelectual, cosa que es muy importante también. Ahora, en el GATT no se sancionaba tanto a los países que no cumplían las reducciones arancelarias, todo lo que se quedaba en las rondas. Ahora, en la OMC sí se sanciona. Y hay un comité que es para nosotros el Comité de Solución de Controversias. Ahora, para nosotros la OMC es considerada como la evolución del GATT, porque gracias al GATT se ha creado lo que es la OMC. Obviamente la OMC ha tomado todo lo bueno del GATT y ha entrado también a corregir las falencias que tenía para nosotros el GATT. Bolivia más o menos participó y ha sido parte del GATT, y obviamente después ha sido también parte como fundador de lo que ha sido la OMC. Bolivia es parte de un comercio multilateral, sí, que tiene acceso a mercados preferenciales y obviamente sabemos que estar en mercados preferenciales, en buscar la amplitud del mercado, genera directamente que las exportaciones también se puedan directamente incrementar. Bolivia participamos con productos como minerales, estaño, zinc, plata, gas, quinoa y productos agroindustriales dentro de lo que va a ser para nosotros en este acceso a mercados internacionales, y obviamente que gracias a lo que ha sido el GATT y a lo que ahora es la OMC, nosotros hemos generado una estabilidad también normativa, hemos generado la atracción de inversión extranjera y obviamente que muchos países quieran venir a Bolivia y ser partícipes o generar la inversión que el país también necesita, ¿no es cierto? Ahora, gracias al GATT, gracias al OMC, tenemos más de 160 mercados habilitados, tenemos menores aranceles, tenemos un comercio más integrado, tenemos exportaciones y tenemos participación en negociaciones multinacionales o multilaterales que para nosotros igual es importante, ¿no es cierto? Ahora, el GATT, en conclusión, ha sido un sistema comercial muy moderno,
pero lamentablemente no ha podido ajustarse a los cambios que ha habido tanto en la parte económica y también en la parte de la economía, cosa que ha sido por eso su época de crisis para lo que va a ser para nosotros el GATT, porque no ha podido agarrar y verse o no verse afectada por la situación de la crisis del petróleo del 73, del 79, problemas de inflación, desempleo y obviamente algo que ha sido vital para que el gas no pueda seguir hasta la actualidad ha sido esto de la aparición de barreras no arancelarias. Y también que el comercio es tan activo que el comercio no se puede quedar ahí, el comercio evoluciona y los países tienen que evolucionar en función a lo que es el comercio. Y el GATT no lo ha podido hacer. Por eso decimos que el GATT ha sido uno de los parámetros fundamentales a que el comercio sea más viable, sí, pero no le ha alcanzado para poder seguir en la actualidad. Por eso en el 94-95 fue época de crisis y posterior a eso aparece el OMC. Tomando en cuenta lo mejor del GATT, pero también ampliando lo que va a ser todos los requerimientos que necesita el comercio internacional. Listo, con eso ya hemos visto GATT, solamente nos falta ver la Fondo Monetario Internacional. Pasaremos, por favor, al Fondo Monetario Internacional. Rapidito. Ojalá jamás se hubiera ido. Ella, hermanito, lo siento, no quería pasarte. No lo hiciste. No debes hacer eso, que lo sé. Es que nadie pasa tiempo conmigo. Ya, ahora sí pasaremos con el fondo. Está Edilson, está Fidel, está Giselle, está Janet. Sí, Lice, buenas tardes. Ilice, buenas tardes. Nayeli. Sí, licenciada, buenos días. O buenas tardes. Luján o Mariel, ¿está? Y aquí está Lice. Marlene. Sí, Lice, aquí. David. Y David no está, ¿no? Maidana no está. Entonces, Valda. Presente, Lice. Listo, pasaremos con Mendoza, Cuba, Mendoza, Abril, Carolina. Y Maidana pasa David. Creo que David no está, ¿no? Nos pasaremos con Álvaro. Fidel Álvaro. Por favor, Cuba y Condori. Expone. Ahora, hasta que vayan poniendo la diapositiva. Para nosotros el Fondo Monetario Internacional es igual una de las instituciones más importantes que ha sido creado después de la Segunda Guerra Mundial, de lo que es parte de Bretton Woods, y obviamente empiezan a mostrar cómo se debería ver también ayudar a los países, también de una manera en la cual puede hacer un beneficio para que los países puedan recuperarse económicamente. Y el fondo tiene características muy particulares que son muy distintas a las que maneja el Banco Mundial. El fondo tiene como propósito fundamental, sus compañeros nos van a explicar, es adecuar y estabilizar lo que va a ser la balanza de pagos, ¿no es cierto? Buscando también la estabilidad de lo que va a ser una única moneda y con esto podamos fomentar a lo que va a ser el comercio. Y obviamente sus compañeros nos van a explicar por qué es importante tener una relación con el Fondo Monetario Internacional y por qué como país también tenemos una relación amplia con el fondo, porque el fondo trabaja con países en los cuales necesitan ayuda y necesitan también la capacitación que en este caso los países necesitan para estabilizar su economía. Listo, ahora sí, pueden comenzar, jóvenes y señoritas. ¿Cómo está, licenciada? Buen día, compañeros, compañeras. No, ya es buenas tardes, perdón. Tu cámara, Álvaro, por favor. No, ya. Ahora sí, Álvaro, comenzaremos. Dayan. La siguiente diapositiva, por favor.
¿Qué es el Fondo Monetario Internacional? Este término, estas siglas, lo hemos escuchado bastante durante las elecciones nacionales, ya que muchos de los candidatos a la presidencia hacían mención sobre estas siglas. Muchos querían optar, inclusive nuestro actual presidente no estaba de acuerdo. O sea, en una de sus conferencias de prensa dijo que no lo veía necesario optar. Primero tendría que ordenar la casa, las ideas en casa, después y tal vez más adelante, pero ahora vemos que hay una cierta contradicción. Comencemos. ¿Qué es el Fondo Monetario Internacional? Nos dice que es una organización financiera que actualmente se encuentra conformado de 191 países, donde los cuales sus fondos provienen a través de cuotas de los miembros de los países que pertenecen al Fondo Monetario Internacional. Los aportes, las cuotas no son así de manera fraccionada, igualitaria. Unos pueden aportar más, unos pueden aportar menos. Esto también influye en las decisiones del Fondo Monetario Internacional. Quien aporta más tiene más derecho a tomar la decisión de votos, digamos, ¿no? Cooperación basada en aportes de miembros, como ya habíamos mencionado. Y siguiente diapositiva, por favor. Características principales sobre el Fondo Monetario Internacional. Cooperación internacional. ¿A qué hacemos referencia a esto? O sea, de cómo nace el Fondo Monetario Internacional. Nos dice que después de la Segunda Guerra Mundial hubo una gran crisis en la mayoría de todos los países, porque una guerra viene consigo muchas cosas, muchos problemas, ya que nos dicen que casi en todos los países hubo mucha miseria, hambruna, extrema pobreza, donde todos estaban mal y no había ese apoyo de quién podríamos prestarnos para salir de esto. De esa manera se funda el Fondo Monetario Internacional, donde todos los países empiezan a decir, ya sabes qué, prácticamente no hay tampoco en ese entonces, había de quién nos podíamos apoyar para salir a tener ese empujoncito, y deciden, con lo poco que tienen, empiezan a hacer sus aportes y fundan el Fondo Monetario Internacional. Ya por eso dice cooperación internacional. Ahora, ¿cómo se diferencia el Fondo Monetario Internacional? A diferencia de las otras organizaciones financieras que anteriormente ya habían expuesto muchos de los compañeros, ¿cómo se diferencia? Que en la mayoría de las otras organizaciones hacían mención sobre que daban aporte, te daba para tu infraestructura, para que si eras un país pobre te vamos a apoyar. Este Fondo Monetario Internacional se diferencia de los demás, nos dice que esto aparece en la recta final de muchos de los países, cuando ya está de verdad en crisis. Es como el último recurso, ese rayito de esperanza que les da el Fondo Monetario Internacional. Ahora pasamos al siguiente punto, nos dice recursos propios. Nos dice, al tener nuestro propio dinero, el fondo nace de nosotros. Al ser parte de ellos, yo también tengo derecho a que me preste el Fondo Monetario Internacional. Si mi país está pasando una crisis, totalmente como en su momento nuestro país si está pasando, tengo derecho a acceder a estos préstamos con las determinaciones que el Fondo Monetario Internacional nos va a imponer. Eso lo vamos a ver más adelante. Supervisión económica. Nos dice que el Fondo Monetario Internacional supervisa la economía de casi todos sus miembros, que prácticamente son la mayoría, son 191 países, que nos dice que trata de regular que todos sus miembros tengan una estabilidad, ¿ya? La condicionalidad, dice las condicionalidades, que más adelante supongo la siguiente compañera va a hacer mención sobre las condiciones que te pone el Fondo Monetario Internacional si tú decides acceder a este préstamo. Asistencia técnica. A muchos de sus miembros de los países, el Fondo Monetario Internacional les da ese asesoramiento técnico sobre su política monetaria, o cómo está su economía, qué tienes que cambiar, cómo tienes que modificar para si tú decides realizar este préstamo o decides solicitar una asistencia técnica.
Fondo Monetario Internacional. Siguiente diapositiva, por favor. Objetivos fundamentales. Creo que esto va a ser nuestra siguiente compañera. Abril, no está ya. Bueno, yo voy a continuar. Objetivos fundamentales. Siguiente diapositiva, por favor. Los objetivos fundamentales del Fondo Monetario Internacional nos dice que es la estabilidad cambiaria. En sus miembros, todos los miembros del Fondo Monetario Internacional tratan de que tenga una estabilidad cambiaria. La moneda es bastante inestable y tratan de que no haya mucha variación. Al ser miembros, eso el Fondo Monetario Internacional siempre está tratando de regular el comercio internacional. Como es nuestra área, prácticamente los que son miembros tratan de que negocien de manera igualitaria todos los miembros. Si un país está económicamente bajo, algunos miembros ya no van a querer negociar y ¿esto qué va a ocurrir? Que el país se vaya de lo que está económicamente mal, se vaya a peor, de Guatemala a Guatepeor. En otras palabras, prevenir crisis. Evidentemente la crisis es algo que no se puede controlar muchas veces, pero de alguna u otra manera el Fondo Monetario trata de intervenir, de que no haya lo menos posible las crisis en los países, en especial en los más pequeños, nos trata de decir, ¿no? Préstamos de apoyo. Como al principio hacía mención sobre los préstamos, decía que en su momento hubo mucha énfasis en la situación de nuestro país cuando fue las elecciones nacionales estos últimos, cuando prácticamente estábamos en una inflación y pasa en muchos de los países que ya están en las últimas, donde muchas de las organizaciones financieras ya no te pueden acceder a ese préstamo porque no vas a tener la posibilidad de pagar. En acá entra el Fondo Monetario Internacional. Tú no puedes, es como tu último recurso, tu último rayito de esperanza, entra ahí a apoyarte. Yo sí te voy a prestar, pero con las condiciones de que estas son mis condiciones. ¿La tomas o la dejas? En ese momento cuando hubo mucho, en especial Tuto Quiroga hizo mención durante una de sus propuestas de que él veía una decisión salomónica a hacer un préstamo del Fondo Monetario Internacional como país. Ya había regulaciones que teníamos que regular, teníamos que hacer ajustes para que el Fondo Monetario Internacional nos realice ese préstamo. Reducir la pobreza. El Fondo Monetario, como hacíamos mención, de que cuando estás mal el país, él va a tratar de apoyarte, pero es una decisión, es una propuesta entre ser honesto y decir las cosas políticamente correcto. No voy a tocar el tema mucho. Siguiente diapositiva. Abril, ¿estás ahí? ¿O continúo? Un minutito. Dice, disculpe, Abril tiene problemas con su micrófono. No sé si puedo continuar yo o otra compañera, por favor, dice. O Álvaro nomás. Abril tiene problemas con su micrófono. Sí, dice, no puede conectarse bien. A la lista andate, por favor, no puedo ver la lista de participantes. Giselle Mamani, mamacita, puedes continuar. Sí, Lice.
La siguiente diapositiva, por favor. Voy a continuar, Lice. Perdón, de cámara. Y ya, Lice, voy a continuar con la exposición, que es la relación histórica de Bolivia con el Fondo Monetario Internacional. Tenemos el ingreso del Fondo Monetario Internacional que ha ingresado Bolivia en 1945. Como país miembro, también tenemos que en 1985 Bolivia pasó por una crisis económica donde tenía una hiperinflación de más de 23.000%. En este énfasis, el gobierno aplicó el decreto supremo 21060 siguiendo las recomendaciones del FMI. También el FMI ha ayudado a controlar las medidas, ha ayudado a controlar la crisis, pero las medidas fueron muy duras para la población. También tenemos que en 1986 a 1999 Bolivia recibió préstamo y aplicó reformas. Estas reformas se basaron en las privatizaciones, la reducción del gasto público, también de ajustes económicos. Lo que se menciona en pantalla, el ajuste estructural. También tenemos que en el 2001, por el programa IEPC, Bolivia recibió ayuda por reducir su deuda externa, se podría decir. También tenemos que en 2005 a 2006 Bolivia canceló su deuda con el FMI y obtuvo el perdón de deuda de más de 3,300 millones de dólares. También tuvo un préstamo, lo que es en 2020 con el COVID-19. El FMI ha otorgado financiamiento a emergencias por la pandemia y en 2025 el FMI ha hecho una hipótesis que ha alertado sobre que de la economía boliviana iba a atravesar una situación complicada. Como se podría ver en estos tiempos, lo que es la inflación, la caída de las exportaciones, la falta de dólares, también las reservas bajas, también lo que es lo del gas. La siguiente diapositiva, por favor. Continuamos con las condiciones que exige el Fondo Monetario Internacional. Una de las condiciones macroeconómicas que rige el Fondo Monetario Internacional es el equilibrio a cuentas públicas. Es decir, el gasto público, en que el Estado debe gastar menos dinero. También es controlar la inflación, en que evitan que suban los precios en mayor escala. También tenemos las reservas internacionales. Esto implica que debemos tener suficientes dólares y los ajustes cambiarios a veces recomiendan devaluar la moneda. También tenemos los beneficios del Fondo Monetario Internacional. Las condiciones estructurales del Fondo Monetario también implica a reformar el Estado, modificar el subsidios, abrir la economía y el sistema financiero. La siguiente diapositiva, por favor. Ahora, ¿cómo beneficia o afecta al Fondo Monetario Internacional? Puede beneficiar aplicando la estabilidad económica, la confianza internacional, la mejora de la gestión pública y el alivio de la deuda de la HFC, como había mencionado anteriormente, y el respaldo ante las crisis externas. Ahora, una de las críticas y afectaciones que tiene el FMI es que es el alza del costo de vida, como pueden decir, la devaluación de la moneda. También tenemos la menor soberanía económica. Este impacto, esto puede ser un impacto en el empleo, la carga de la deuda futura y conflictos sociales, como se puede ver hoy en día. La siguiente diapositiva, por favor. También tenemos la situación actual de Bolivia. Bueno, esto es un promedio de una coyuntura del 2025. El crecimiento del PIB ha sido proyectado para el 2025 del 0,6% y la inflación registrada a fines del 2024 era del 10% y la brecha del tipo de cambio era del 80%. La cobertura de las reservas internacionales eran de 2 meses. Y la siguiente, por favor. Ya, concluyendo también puedo aportar. En conclusión sería que
eh, el Fondo Monetario podría perjudicar o ayudar a Bolivia. Tiene ventajas y desventajas, también ayuda económicamente en crisis, pero las condiciones que impone pueden afectar a la población y generar problemas sociales. Eso sería todo. Gracias, licenciada. Listo, pasaremos a solamente dos preguntas, pero buenas preguntas, ¿no? Rodrigo y Álvaro, preguntas, por favor. Licenciada, ¿puedo preguntar? ¿Qué diferencia tiene la FMI con el Banco Mundial? Lice, yo podría responder. Claro que sí. Ya. El Fondo Monetario más que todo presta dinero a los países cuando tienen problemas económicos. Por ejemplo, cuando tienen la falta de dólares o tienen una crisis financiera. En cambio, el Banco Mundial presta dineros para desarrollos como ser carreteras, escuelas o pues cuando están en cuestión de pobrezas podría ser. Su objetivo del Banco Mundial más que todo es mejorar las condiciones de vida y reducir la pobreza. Argumentando, Lice, ¿puedo argumentar? También una diferencia y en que en el Fondo Monetario Internacional se enfoca más en problemas como la inflación, el déficit fiscal y las balanzas de pagos, pero el Banco Mundial se enfoca en la educación y salud, las carreteras puede ser y la infraestructura. El otro compañero. ¿Quién más será? Álvaro y... Era yo ya pregunté. Ya, Coca ya pregunta. Álvaro, era el que puesto. ¿Alguien más? ¿Preguntas? Hugo. Laura Madison. Madison, tu pregunta. Buenos días, licenciada y compañeros. La pregunta es que si hay alguna desventaja si un país llega a pedir este préstamo del Fondo Monetario Internacional. Yo le voy a responder, licencia. Álvaro. Desventaja como tal, desventaja tal vez no, pero es una situación cuestionable que al tú acceder a este préstamo del Fondo Monetario Internacional, vas a perder soberanía como país porque el Fondo Monetario Internacional, como decía, te impone condiciones como el recorte del gasto público que en su momento durante la gestión de Víctor Paz Estenssoro accedimos a este precio, a un préstamo del Fondo Monetario Internacional. Fue una crisis bastante cuestionable, se habla mucho sobre esto porque hubo mucho recorte en el gasto público, los subsidios empezaron a desbordar. Es algo que el Fondo Monetario te impone, necesitas, porque ya de por sí estás pasando una crisis, te dice estas cosas. No están bien, no puedes tener el secretario del secretario, empiezan a anular y te hace que tu sistema económico se reajuste y de alguna u otra manera pierdes soberanía y si no llegas a pagar lo que te prestaste del Fondo Monetario Internacional, ya empiezas a tener problemas sobre, ya no vas a empezar a tener esos negocios con los que son miembros del Fondo Monetario Internacional y en los peores de los casos sería que te expulsen de ser miembro del Fondo Monetario Internacional. Listo, ¿nos pueden explicar qué son los derechos especiales de giro? Dice que es un activo fijo financiero
no es una moneda del, no es una moneda del sistema. Yo le hice los derechos especiales de giro son, como dice la compañera, un activo de reserva creado por el FMI que ayuda a los países a fortalecer sus reservas internacionales para obtener la liquidez al momento de una necesidad económica. ¿Por qué es importante para el Fondo Monetario Internacional manejar los derechos especiales de giro? Puede ser, Lice, porque puede ayudar a fortalecer las reservas internacionales de los países miembros que están en el Fondo Monetario Internacional. Listo, cuando Juca les ha mencionado las diferencias entre el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, ¿nos podrían indicar por qué es tan importante para el FMI la balanza de pagos? Y al contestar, prendan sus cámaras, mamacitas y compañeros, para que puedan ver quiénes están contestando. Lice, técnicamente es... Ay, yo creo que ya está mi cámara. Ay, no. Ya es uno de los instrumentos contables económicos más importantes para cualquier país. Técnicamente es estadístico, estable, que es una transacción económica. Lice, es importante para el Fondo Monetario Internacional porque permite evaluar la situación económica o la situación externa de un país y así determinar la necesidad o qué ayuda financiera le va a brindar a ese país. Listo, para nosotros es importante la balanza de pagos, tenemos que ver la estabilidad económica que va a tener un país en función a su cuenta corriente y a su cuenta de capital, que tiene que tener siempre un equilibrio, ¿no es cierto? Ahora, el Fondo Monetario Internacional es una institución igual que tiene la finalidad de ayudar, pero no es un banco, a los países que necesitan ayuda económica. Obviamente analizando siempre lo que va a ser el contexto económico de cómo está la situación económica de ese país y cómo directamente si tienen buena disponibilidad de pago. El Fondo Monetario Internacional es mucho más reacio a dar los préstamos de manera abierta o créditos o ayuda a los países, ayudas económicas de manera mucho más simple. Si no se cumple al 100% el proyecto para el cual quieren solicitar esta ayuda económica, el Fondo Monetario Internacional no les da el dinero. Es mucho más reacio a dar los préstamos de manera mucho más abierta como lo tiene el Banco Mundial. Esa es una gran diferencia que tiene el Fondo Monetario Internacional y obviamente siempre tiende a reactivar lo que va a ser la economía en este caso de los países, ¿no es cierto? Que esa es su función fundamental y ver la participación de los bancos centrales, que es muy importante. Aparte, el Fondo Monetario Internacional trata de dar asistencia técnica a todos los países que son parte del Fondo Monetario Internacional. Y obviamente, ¿para qué? Para que la economía pueda estar para nosotros estable y obviamente hacerles notar que se pueden aplicar otro tipo de políticas para que la situación de cada país pueda generar ese movimiento económico que el Fondo Monetario Internacional quiere, ¿no es cierto? El fondo es muy importante, igual que el Banco Mundial, igual que el GATT, porque estas tres instituciones permiten que la economía de los países que están en desarrollo, en vías o pobres, puedan reactivar sus economías, puedan complementarse y hacer que la parte comercial que cada país pueda generar ese crecimiento y desarrollo económico que se busca, ¿no es cierto?
Y acá nomás se sigue viendo el poderío económico de los países industrializados, que siguen manejando nomás y teniendo el control de lo que va a ser las economías en vías y los países pobres que quieren mejorar su situación económica. ¿Está claro? Listo, vamos a quedar hasta acá, el examen va a ser hasta acá. Vamos a hablar con el presidente, voy a hablar con él a ver qué dice. Y lo del examen va a ser el día lunes, pero no sabemos si va a ser todavía virtual o va a ser, no, va a ser escrito o va a ser para nosotros.